negocio es un derecho humano y justamente hablando de derechos humanos estamos con el doctor Fabián Salvioli, jurista, especialista, expresidente del Comité de Derechos Humanos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le saluda Omar Jaén, estoy con Johan Mejía acá en Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Primero que nada, ¿en qué latitud del mundo nos está saludando en estos momentos? Hola Joan, hola Omar, muy buenas. Estoy en mi país, en la República Argentina. Un gran gusto estar con ustedes. Doctor, antes de profundizar en un tema que es como los derechos humanos, que está bastante en boga, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial y muy particularmente en nuestro lado del planeta. ¿Cómo amanece su país? Nos enteramos, tenemos a un televidente que está en estos momentos en su país, nos comenta que hay una huelga de docentes, creo. Vi por casualidad de rebote que el día sábado o el próximo sábado fue la última emisión que tenía el programa de las Madres de Plaza de Mayo en el canal público. Hay momentos, aparte de lo económico, socialmente y políticamente duros en su país, ¿verdad, doctor? Bueno, sí, sí, ha habido un cambio de gobierno que ha tomado determinados carices. Yo creo que es aún temprano, pero para evaluar, porque es un gobierno que tiene apenas 2 meses de iniciado, y entonces no hay que sacar conclusiones terminantes, pero creo que algunas medidas que se toman son difíciles en términos de derechos humanos. Por ejemplo, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación. Es decir, si alguien cierra un instituto contra la discriminación, quiere decir que no le encuentra mayor relevancia a trabajar contra algo que es un flagelo en muchos lugares y también en mi país. Yo observo esto con preocupación, fuera de las banderías políticas, digamos, porque a uno le puede gustar más o menos determinado perfil político, pero a mí me parece que determinadas políticas en materia de derechos humanos, como los temas de memoria, verdad y justicia en relación a las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante la dictadura militar, deberían ser una política de Estado independientemente de quién gobierne. Y bajo esa misma línea, doctor, usted hablaba de este instituto que fue cerrado. Y hay un debate que trasciende fronteras, no solamente se queda en Argentina. Acá también estamos con la onda de eliminen el Ministerio de la Mujer, eliminen el Ministerio de Derechos Humanos, que eso es plata malgastada, que esos son centros de adoctrinamiento de izquierda, que en algunos casos, y acá en Ecuador se concibe en estos momentos que estamos teniendo problemas de seguridad, se concibe los derechos humanos como compinches, No, como pues se está cómplices atacando a los que trabajan en los derechos en humanos. la Comisión de Derechos Humanos. Chicos, muchachos que trabajan ahí desde hace algún tiempo, se los está atacando sistemáticamente, publicando sus rostros. No es una cuestión sencilla, es una cuestión bien turra la que están ¿Cómo pasando allá. enfrentar eso, doctor? ¿Cómo enfrentar desde la opinión pública y de sectores políticos también este embate en contra de los que laboran por derechos humanos? Bueno, las críticas en relación a que los derechos humanos son de izquierda se desmontan muy fácilmente. Los derechos humanos forman parte de una ideología que no responde ni a las derechas ni a las izquierdas. Tiene que ver con una ideología propia. Porque en Nicaragua hay violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas y yo creo que ese gobierno este, no precisamente es un gobierno de derecha. Los pronunciamientos de Naciones Unidas en torno, por ejemplo, a Venezuela, digamos, pues son claros y tampoco en Venezuela hay un gobierno de derecha. Todos los gobiernos dicen que los derechos humanos responden a la lógica contraria, ¿no? Digamos, entonces, este, algunos dicen que son agentes del capitalismo y el imperialismo exacerbado, otros dicen que forman parte del sionismo israelí, otros dicen que forman parte de la causa palestina y otros dicen que forman parte de la izquierda. Y la verdad es que, como dice Fito Páez, yo ya no creo en ningún ismo, digamos, y creo que los gobiernos se dividen en dos: o respetan los derechos humanos o no.
Por Los que lo ejemplo, acá respetan merecen mi apoyo y los que no, no. por ejemplo, acá lo que ha estado pasando es que como desde que han venido ocurriendo, desde el 9 de enero, que fue cuando se tomaron TC Televisión, los grupos armados y todo eso, el argumento con el que se ha atacado a quienes trabajan en derechos humanos es se dedican a proteger al delincuente. Ese es el argumento. Claro, pero eso no es cierto. Ese argumento se utiliza en muchos lados, pero ese no es cierto. Mire, si hay un movimiento que ha trabajado siempre en contra de la impunidad, ese ha sido el movimiento de derechos humanos. Siempre ha buscado que se enjuicie y se condene a quienes han cometido graves violaciones. Y si algo precisamente evita la impunidad, es garantizar los derechos humanos. Le digo, ¿por qué? Porque si se hace un juicio y en ese juicio que se somete a alguien se respetan sus derechos, es decir, se garantizan los derechos humanos, los órganos de derechos humanos no van a decir nada en relación al resultado de ese juicio. Pero si se hace un juicio en relación a alguien y esa persona es torturada, digamos, para que confiese un crimen, lo que genera, en todo caso, que no se sancione a esa persona, no son los derechos humanos. Lo que genera que no se sancione a esa persona es la violación de derechos humanos que ha sufrido. Actuar conforme a los derechos humanos es mejor para toda la sociedad. Ahora, doctor, bajo esa misma óptica, mire, estaba leyendo acá a un abogado ecuatoriano, bastante reconocido, que decían, a ver, miren, más allá de la pasión que pueda generar esto, él planteaba estos hechos. Dice, mira, toda esta corriente de los derechos humanos, doctrina, la decía él, viene a partir de lo que ocurría en la segunda mitad del siglo XX en nuestros países, en nuestra Latinoamérica propiamente, ¿no? A partir de las dictaduras, cuando teníamos al agresor que era el Estado, ¿no es verdad? Que era el Estado comandado en su mayoría o varias veces por dictaduras militares, ¿no es verdad? Aunque también había algunos civiles vinculados a militares para torturar y asesinar y desaparecer gente. Pero dice, hoy en día ya no tenemos esas dictaduras como tal, concebidas en los 60, en los 70, en los 80, pero tenemos un crimen transnacional, que es algo que lo estamos sufriendo en carne propia acá en Ecuador, ¿no es verdad? Entonces, el enemigo es distinto y el enemigo está utilizando una violencia distinta, está hablando de bombas, está hablando de sicariato, está hablando de descuartizar a gente, está hablando de asesinar a a sangre fría en las calles. Entonces se dice, no podemos aplicar lo mismo que veníamos aplicando en temas de derechos humanos. El punto es, al punto que quería es, a estos grupos no se les puede considerar derechos humanos. Yo sé que puede sonar radical, pero insisto, es algo que va ganando terreno. ¿Qué opinión tiene, doctor, sobre eso? Bueno, yo comparto en parte esa opinión, pero por supuesto no comparto su conclusión. Es decir, y ese es un problema, cuando a partir de hechos que son ciertos, se llega a conclusiones que son falsas, ¿sí? Me explico. Que el crimen transnacional es un serio problema y que merece ser abordado de una manera importante y que no se le puede combatir al crimen transnacional como se combate el robo de fruta en la verdulería, es lógico. Es decir, el Estado tiene que poner mecanismos especiales en relación al ataque al crimen transnacional. Negar eso es una tontería. Ahora bien, que esas personas no merezcan las garantías de derechos que tienen el resto de las personas es un fatal error. Es un fatal error. Pero ¿sabe por qué? No por esas personas. Para mí quienes cometen crímenes de esas características merecen todo mi repudio y los detesto profundamente. Y espero que la ley les caiga con el más fuerte consecuencia jurídica. Pero las garantías son para que mañana usted, que no tiene nada que ver con el crimen organizado, no lo acusen de pertenecer al crimen organizado y entonces luego no le respeten ninguna garantía. Imagínense
imagínense que mañana llega al gobierno alguien que piensa diferente de lo que piensa este abogado, que está en las antípodas de lo que piensa este abogado. Y para sacárselo de encima lo acusa de que pertenece al crimen organizado transnacional. ¿Perdió sus garantías? No, yo voy a estar defendiéndolo a ese señor. Digamos, aunque ese señor piense diferente a lo que pienso yo. Digamos, hay que entender de que las garantías de derechos son para todas las personas. Esto es, en mi país se lo juzgó a el responsable de la desaparición forzada de 30.000 personas, ¿no? El general Videla. Yo hubiera levantado la mano si al general Videla lo torturaba. Porque no corresponde. Hasta un sujeto tan despreciable como él tiene el derecho de no ser torturado. Los derechos son para todas las personas. Ahora, doctor, y con esto cerramos y avanzamos un poco sobre el tema que también vamos a hablar sobre los comités de derechos humanos. Convengamos en algo, que estamos en la época de la viralización de redes sociales, en donde la gente, para bien o para mal, ganó una opción de opinar con las redes sociales. Ahora todo el mundo opina. Convengamos que es difícil decirle al grueso de la población, ¿sabes qué? Ese tipo, sí, el que estoy señalando, el que violó a una niña de 4 años y que después la descuartizó, es difícil decirle, ¿sabes qué? Ese man tiene derechos Tiene humanos. derechos. O sea, yo comparto lo que usted dice, doctor, pero es un tema también de percepción de la gente. Acá, a ver, sabemos que No, lo que pasa es que igual lo estamos- que dice, es ¿dónde trazamos la línea? ¿En qué momento se supone que nosotros somos mejores que ellos y no le podemos garantizar? Claro. Esa es Porque la mire, por cuestión. ejemplo, acá, doctor, acá hemos tenido unas imágenes muy crudas de Déjeme- chicos. Ajá, sí, dígame, doctor, dígame. No, déjeme reaccionar frente a esto porque me parece muy lógico. Esto es, yo tengo un hijo de 10 años. Si alguien toca a mi hijo de 10 años, yo lo destrozo con mis propias manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es natural ese sentimiento que tenemos. Lo que no es aceptable es que el Estado reaccione como reaccionaría yo. Entonces, la bronca de la gente es entendible, yo mismo la tengo. ¿Cómo no la voy a tener? Yo veo un sujeto que viola a un niño de 4 años, pues le deseo lo peor a ese sujeto. Yo mismo lo destrozaría. El Estado está creado para otra cosa, justamente, para que no se actúe con criterios de venganza y se castigue el hecho bajo criterios civilizados y de justicia. Nadie dice que esa persona merezca aplauso, medalla y beso. Esa persona merece ser juzgada, condenada y sancionada fuertemente por la ley. Doctor, le agradecemos, creo que fue fundamental esa división Sí, del ser total. humano versus el Estado, ¿no? Son dos cosas, son dos caminos totalmente distintos. Doctor, otro tema que también lo queríamos invitar a participar. Mire, acá tuvimos, porque si bien la ley no fue aprobada, como que ya se fue bloqueando un poco el tema de la participación de comités o relatorías de derechos humanos en sentencias. Acá tenemos el Código Orgánico Integral Penal, o sea, que es el que rige nuestro tema penal acá en el país. Y hubo un planteamiento de reforma en donde se quería incluir un artículo en donde, para revisión de causas, ¿no es verdad? En donde se quería incluir el tema de la Corte IDH como tal, pero también el tema de relatorías e incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y hubo un gran bloqueo acá, porque seamos sinceros, y aquí en este espacio hablamos concretamente, doctor. Aquí hay un sector que temía que la causa que tiene Rafael Correa, que acá la conocen como el caso Sobornos, sea revisada por un comité de derechos humanos a nivel internacional y diga, ¿sabes qué? Aquí hubo graves violaciones al debido proceso. Creemos como comité que este proceso es nulo, y lo cual tendría que llegar a la Corte Nacional de Justicia esa observación u opinión del comité y plantear la posibilidad de revisión de la causa. Usted, con su experiencia, doctor, ¿usted cree que eso no sería agregar un nivel más
que eso como que minimiza la actuación de los jueces de un país al permitir que algo supranacional pueda emitir un criterio sobre una sentencia? No, digamos, no, primero porque es el régimen que el propio Ecuador aceptó. Ecuador ha ratificado los tratados internacionales y ha reconocido la competencia de los comités, como también ha reconocido la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto forma parte del sistema ecuatoriano igualmente. Segundo, porque la propia Constitución lo dice. La Constitución de Ecuador, en el artículo 93, es decir, bueno, yo no soy ecuatoriano, pero tengo entendido que el artículo 93 de la Constitución del Ecuador dice que hay una acción por incumplimiento de sentencias o de informes que adopten órganos internacionales, con lo cual la Constitución manda cumplir con lo que dicen esas sentencias y esos informes. El proyecto solo pone en práctica lo que la propia Constitución indica. Y en tercer lugar, porque estos órganos no están al servicio de la condena del Estado. Es decir, yo integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo presidí, digamos, y muchas veces nosotros hemos dicho de que el Estado no es responsable de lo que se lo acusa. Y otras veces sí hemos dicho que el Estado es responsable de lo que se lo acusa. Entonces, si hay temor de que el comité pueda decir eso, es porque hay temor de cómo se actúa en el plano interno. Digamos, si las cosas se hicieron conforme a derecho, mire, le aseguro, el Comité de Derechos Humanos no va a decir de que hay violación de derechos en la causa del expresidente Correa o de ninguna otra, digamos, ¿no? Porque no se les trata de diferente en función de quién es quién. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer, digamos. Si los órganos nacionales actuaron de manera conforme a los estándares internacionales de debido proceso, pues no hay de qué preocuparse. De acuerdo. Ahora, doctor, y para finalizar, y otro de los temas que se esgrimen, o los peros que se esgrimen para eso, es que dice, mira, tú ante la Corte IDH, el Estado tiene voz cantante como para defenderse, pero en las relatorías y comités de derechos humanos no es así. ¿Me puede corroborar, doctor, si es así que en un comité o una relatoría, por ejemplo, llega la causa de Johan Mejía contra el Estado ecuatoriano? Lindo. Sí. Ya. Y en el caso que llegue a una relatoría o a una comisión, ¿el Estado puede tener rol activo para defenderse o solamente la relatoría analiza todo el proceso y emite un criterio? Mire, si a mí, yo no sé quién esgrime ese argumento de que no tienen posibilidad Asambleístas que se han opuesto a esto. Si fuese un estudiante mío de Derecho Internacional, que es la cátedra que tengo en la Universidad de La Plata, y me pone eso en un examen, se saca un 0, grande como una casa. Abogado, sí sabes el que decía eso, pero bueno. Pero antes de afirmar una cosa así, hay que leer, digamos, hay que leer, no se puede decir semejante barbaridad. Por supuesto, en todo contencioso internacional hay igualdad de armas. Se presenta la denuncia y el Estado responde y cada quien esgrime sus pruebas como corresponde. Ante la Corte IDH, ante la Comisión y ante los comités. ¿Cómo va a ser de otra manera? El sistema, además, lo hicieron los Estados, no lo hicieron las ONGs. ¿Usted cree que los Estados van a hacer un sistema en el cual no tiene defensa? Por favor. Bueno, doctor Fabián Salviori, jurista, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, docente, catedrático. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esclarecer muchos de estos temas. Les mando un abrazo y saludos a su audiencia. Chao. Cuídese, doctor. Gracias.